Es un privilegio para mí nuevamente estar contigo a través de la radio. Es un privilegio para mí estar contigo a través de las redes sociales también. En este momento nosotros vamos a tomar como texto base esta noche el libro de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 en adelante. Y ahora, antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que hablemos con Dios para que Él sea quien dirija este momento. Amoroso Padre que estás en los cielos, es maravilloso saber que tú te mueves entre las personas cada vez que tu palabra es presentada. Es maravilloso saber, Señor, que tú estás tocando los corazones que escuchan a las diferentes redes sociales, a través de las diferentes redes sociales, Padre. También estás tocando a aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Aquel que va en su carro, con su celular, a través de su celular o a través de la radio. Esta noche es una noche gloriosa para ese hombre, para esa mujer, porque hoy será curado de su lepra de pecado, hoy será restaurado. Este es un momento en el que te entregamos tu propia palabra, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Padre, así como hay otros que se han entregado las veces que hemos transmitido, permite que en esta noche esta persona que está escuchando pueda dar su corazón a ti, pueda levantarse y tener una nueva vida en tu nombre. Te lo pedimos no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de la sangre de Cristo. Amén. Lucas capítulo 17, desde el verso 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este texto es muy conocido por todos nosotros. A ti te han contado la historia, si tal vez no has leído la Biblia, de la curación de 10 leprosos, y que solo uno se atrevió a volver, a regresar a Jesús para agradecerle lo que había ocurrido. Este relato está cargado de un sentimiento especial, porque habla acerca de la verdadera realidad del ser humano. Cuando nosotros miramos la imagen de un leproso en el texto, tenemos que recordar evidentemente que en el Antiguo Testamento la lepra era considerada como la peor enfermedad que un ser humano podía tener. Se creía que cuando a ti o a mí nos daba lepra, tú y yo estábamos siendo castigados por Dios. Bueno, cuando te enfermabas, la costumbre era pensar que todo el que tenía una enfermedad evidentemente estaba siendo castigado con Dios. Pero cuando te daba lepra, cuando tenías lepra, cuando eras diagnosticado con lepra, evidentemente tú tenías incluso que dejar tus cargos importantes, tenías que dejar los cargos políticos, los cargos religiosos. Lo primero que tenías que hacer era romper tu ropa cuando alguien se acercaba a ti y declarar que tú eras un leproso. Entonces todo lo que tú tocabas de alguna manera se convertía en algo impuro, inmundo. No podías tocar a tu esposa, no podías tocar a tu hijo, no podías tocar absolutamente a nadie.
Incluso algunos dicen que la lepra era conocida como el castigo directo de Dios o el dedo de Dios cayendo sobre ti. Era difícil ser un leproso, evidentemente. La lepra, ser leproso o la enfermedad de la lepra realmente es un símbolo en la Biblia de la condición de una persona que no ha entregado su corazón a Jesús. Es el símbolo simboliza el estado natural, el verdadero estado del que no ha conocido al Señor. Por una razón, la lepra entraba en tu cuerpo, la bacteria de la lepra entraba en tu cuerpo y podía tardar mucho tiempo en ser vista. El mal, igual que el pecado, igual que el mal entra en nuestro cuerpo, y al entrar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra existencia, entró, y él puede estar ahí. La gente no lo percibe por un tiempo. Tú no te das cuenta que está dentro y está destruyendo todo lo que hay a su paso, todo. Llegaba un momento que se manifestaba con una mancha, según el capítulo 13 del libro de Levíticos. Y en el capítulo 13 y 14 de Levíticos encontramos que era el sacerdote que decía si tenías lepra. Al encontrar que tenías lepra, evidentemente tenías que irte. Pero algún día la lepra iba a comenzar a literalmente a corromper tu cuerpo en vida. Los cartílagos, es decir, donde está la nariz, donde están las orejas, comenzaban a podrirse primero y comenzaban a caerse. Un leproso era un muerto literalmente en vida. Y realmente es la mejor imagen que hay para un ser humano cuando está lejos de Dios. Por ejemplo, si tú vas conmigo al libro de Isaías, específicamente en el capítulo 1, el versículo 6, Isaías capítulo 1, versículo 6, tú vas a encontrar que dice lo siguiente. Isaías capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El texto está tomando la imagen de una persona con lepra en su peor estado y está aplicándola al ser humano. Es un símbolo. Aquí dice evidentemente que una persona sin Dios, por eso es que se va cayendo a los pedazos. Más de una vez he hablado con gente en diferentes lugares donde he predicado y he hablado con personas que me han dicho: pastor, literalmente yo siento que me estoy cayendo a pedazos. He hablado con hombres que me han dicho: yo todo lo que toco se convierte en algo que se destruye. He hablado con gente que dice: nadie está seguro cerca de mí, porque yo puedo destruir mi matrimonio, he destruido la confianza de mis hijos, he destruido mi salud. El pecado destruye. Y el Señor Jesucristo, Dios, en Isaías le dice: ¿ves un leproso? Eso es lo que es un hombre sin mí. Está podrido desde arriba hacia abajo. Y eso no tiene que ver con quién seas, ni cómo te llames, ni de dónde eres. Sin importar la persona que seas, amigo, eres un condenado a muerte, porque la lepra del pecado está contigo. El pecado está contigo. Algo importante que tiene un leproso es que la enfermedad viene desde adentro, no desde afuera. Es desde adentro hacia afuera que se refleja. La bacteria evidentemente llega al cuerpo de la persona, y al llegar al cuerpo de la persona manifiesta un tiempo después. El problema del pecado es que está dentro de ti, y el pecado se refleja en tu carácter desde adentro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú no puedes? ¿Por qué tú no puedes dejar de practicar el mal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú no puedes tomar las decisiones correctas en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces una promesa y no la cumples? Al tiempo vuelves a hacer la promesa, no la cumples. Tu problema es que
dentro de ti, tu carácter ha sido infectado por el pecado y tu carácter te domina. No es que tienes un demonio ni que estás endemoniado y que por eso haces el mal una y otra vez. No, es el pecado que gobierna, pero él gobierna tu carácter. Fuiste formado y solamente alguien que pueda sanar tu carácter, donde el pecado entró y arruinó todo el plan que Dios tenía contigo, solamente que alguien que pueda curar ese carácter. Es la única manera en que puedes encontrar la salvación que andas buscando, el cambio que andas buscando, porque tu realidad es que eres como estos leprosos que están en Lucas capítulo 17. Pero lo importante de todo es esto es que cuando Jesús estaba caminando rumbo a Jerusalén, el texto dice en el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Me llama la atención que el texto es explícito y dice, Jesús estaba camino a Jerusalén. Es la primera vez que aparece esta frase, esta declaración en la Biblia, o este concepto, es en Lucas capítulo 9, verso 51. En Lucas capítulo 9, verso 51 puedes ver lo siguiente y mira lo que dice acá. Ahí es que Jesús comienza a caminar a Jerusalén. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, en el capítulo 9 de Lucas, Jesús decide ir a Jerusalén. ¿A qué decide ir? El capítulo 10, versículo 38, me ayuda un poquito más. En el verso 38 dice, del capítulo 10 de Lucas, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿De camino a dónde? De camino a Jerusalén, de donde había salido en el capítulo 9. Si tú vas al capítulo 13, versículo 22, te vas a dar cuenta que la idea se repite. El 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba, ¿a dónde? A Jerusalén. Ese es el 13:22. Pero cuando tú miras entonces nuevamente el texto en el capítulo 13 y vas al verso 33, Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer desde el 32. Él les dijo, id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. El verso 33 dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, ¿a qué iba Jesús a Jerusalén? Él sabía claramente que él estaba encaminado a Jerusalén para morir. Cuando volvemos al capítulo 17 dice que Jesús se encontró con estos hombres que eran leprosos camino a Jerusalén. Camino a Jerusalén. ¿Y a qué iba a Jerusalén? Jesús iba camino a Jerusalén a morir por esos 10 leprosos. Si hay algo que garantiza que si te levantas y entregas el corazón a Jesús, si hay algo que garantiza la salvación del que se decide por el Señor, es que Él fue a Jerusalén a morir por ti. Tú eres especial y puedes escribirlo aquí ahora. Escribe esta frase: soy importante porque murió por mí. Escríbelo: soy importante porque murió por mí. O puedes escribir otra frase también: puedo recibir el milagro de salvación porque murió por mí. Y si quieres no pongas nada adelante, solamente pon: porque murió por mí. Porque murió por mí. La cruz era la garantía de que Él podía ayudar a cualquier ser humano sin importar su enfermedad, porque Jesús murió por ese ser humano. Y yo no sé en este momento para quién hablo, ni en qué país está la persona que me está escuchando.
No sé si estás escuchándome encima de tu casa o me estás escuchando debajo de un árbol, en alguna cárcel. Yo creo que tú puedes ser salvo, no porque lo estoy diciendo meramente, sino porque un día en el pasado, Jesucristo fue elevado en la cruz del Calvario. Él caminó a Jerusalén porque Él tenía que morir por ti. Él tenía que morir por ti. ¿Y eso qué tiene que ver con que cure 10 leprosos? Sencillo. Si nosotros vamos nuevamente al libro de Isaías, en el capítulo 1 te leí versículo 6. En Isaías capítulo 1 versículo 6 dice claramente que estamos podridos desde la cabeza hasta los pies. Y que lo único que hay en nosotros es podrida llaga. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Ya sabes que estás enfermo espiritualmente. Ya sabes que tal vez eres una persona honorable, alguien que nunca ha engañado a su esposa, alguien que está preparado con los mejores estudios. Estoy hablando tal vez para alguien serio por naturaleza. Alguien que fue educado en con la más alta disciplina. Sin embargo, el hecho de que seas tal vez orgulloso, el hecho de que no puedas perdonar a alguien que te hizo daño, el hecho de que rechaces al Señor, el hecho de que no vivas para Él, indica que Isaías tiene razón, que Dios tiene razón. Estamos podridos. No podemos ver más allá de nuestros harapos. No puedes ver más allá. Pero si tú sigues la palabra llaga, antes de decir lo que iba a decir, la palabra llaga tiene el sentido de una herida purulenta. Tiene el sentido, esa palabra en Isaías 1:6 tiene el sentido de una herida purulenta, algo que tiene pus, algo que está mal, algo que está infectado. Una herida que está infectada. Pero me llama la atención que si tú sigues leyendo a Isaías, en el capítulo 53, versículo 5 dice la famosa frase: por sus llagas fuimos todos curados. Por sus llagas fuimos todos curados. La palabra llaga en el idioma original no es la misma en Isaías capítulo 1, 6 e Isaías 53, 5. No es la misma, pero son sinónimas. El concepto es una herida que alguien provocó, y está infectada. Está rasgada la carne. Pero el Señor Jesucristo entonces me está diciendo acá: estás enfermo. Me encontré contigo porque el pecado te está destruyendo. Me encontré contigo porque el pecado está haciendo que te vayas a pedazos en la vida. Me encontré contigo porque yo puedo ver en medio de la noche, cuando tú realmente te encuentras con la persona que más te importa en la vida, contigo mismo, y comienzas a pasar factura de las cosas que haces. Y te das cuenta que es como si fuera una enfermedad, algo que te domina y te hace caer, te hace dañar todo lo bueno que tienes. Tu problema no es que otras personas dañan lo bueno tuyo. Tu mayor problema es que tú dañas lo bueno que tienes, porque estás enfermo. Cuando Jesús los ve, les dice: vayan y muéstrense al sacerdote, como habíamos citado en el capítulo 13 del libro de Levíticos en el Antiguo Testamento. Y los 10 salieron corriendo para ver, para tener la oportunidad de ser sanados. Pero en el camino se dieron cuenta que ya estaban siendo sanados, que fueron sanados. Y al regresar, siguieron caminando 9, pero hubo uno que se devolvió. Hubo uno que se regresó. Y entonces el texto dice acá que vino donde Jesús
y comenzó a adorar a Dios. Y comenzó a glorificar a Dios. Y le entregó su corazón arrodillándose. Y Jesús lo alabó su acción y le dice: ¿dónde están los demás? Mis queridos, escuchen bien. Príncipes, escuchen bien. Que alguien sea sanado por Dios no es garantía de que fue salvo. Que alguien reciba un milagro de parte de Dios no es garantía de que ha sido redimido. La garantía de que alguien ha sido salvo es que el que recibe el milagro viene a Jesús y entrega su corazón a Él y lo reconoce como su Salvador, lo reconoce como su Dios. Él regresó. Y yo puedo decirte en este momento a ti ahora que si tú estás aquí escuchando es porque tú puedes venir a Jesús y entregar tu corazón. Ven esta noche y entrega tu corazón. Esta es la noche de tu decisión. Esta es la noche para que regreses. Esta es la noche para que vengas y te postres a sus pies y le entregues toda tu vida. Yo estoy seguro de que Dios te está hablando al corazón ahí donde estás. Estoy seguro de que Dios está obrando el milagro más grande que puede obrar en un ser humano. Posiblemente estás pensando: Él está hablándome a mí personalmente. ¿Es a mí que me habla? Evidentemente yo no te conozco, pero Dios toma las palabras de su palabra y la lleva a tu corazón. Y Él es el que te toma. Y Él es el que aplica la palabra en tu corazón. Y Él es el que te recuerda que tu vida se está cayendo a pedazos. Él es el que te dice, Él es el que te recuerda cómo tú eras en el pasado cuando eras cristiano tal vez. Y cómo te alejaste de su camino. Y cómo perdiste de vista el estudio de su palabra, la oración. Y entonces ahora cuando miras tu vida va dejando un rastro de tu propia esencia. Cuando miras hacia adentro ves que el pecado destruyó tu carácter. Hablar del pecado es como hablar de la fiebre. A veces nosotros decimos: tengo fiebre, cuando realmente es la fiebre que te tiene a ti. Tú no puedes dominar la fiebre a menos que alguien no te traiga un medicamento. Tú no puedes dominar tu carácter a menos que un médico divino venga y te sane. Tú no puedes encontrar la salvación a menos que Jesús no vaya a Jerusalén y muera por ti. Porque la única manera en que puedes ser curado o curada es si Jesús, por sus llagas, te cura a ti. Él curó a estos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía la oportunidad de ir a morir por ellos a la cruz del Calvario. Él tenía la oportunidad. Hace muchos años yo estuve dando una campaña evangelística en algún lugar. Conocí una mujer. Una mujer que era muy inteligente. Trabajaba en una empresa importante. Esa noche la mujer entró y recuerdo como ahora era una mujer de pelo negro, largo el pelo. Era una mujer más o menos de mi tamaño, sus ojos verdes. Muy educada, muy fina se veía vestida con un vestido de rosas, bien bonito, bien delicado. Se veía en su ropa que era una mujer fina. Entonces la mujer se acercó a mí, me preguntó si podía hablar conmigo en el despacho pastoral. Fuimos al despacho pastoral. Entonces cuando cerramos la puerta,
el silencio parece que le ayudó a ella a poder expresarse mejor. La mujer comenzó a hablar y a contarme cómo ella había escalado en una empresa. Había escalado. Llegó pobrecita a ese lugar, le dieron la oportunidad, pero escaló hasta tener puestos de mucha envergadura y de mucha importancia en la empresa. Era el orgullo de sus hijos, el orgullo de su esposo, era el orgullo de la familia de más extensión. Y entonces esta mujer conoció a un compañero tan hábil como ella, pero este no tenía los mismos ideales morales que ella tenía. Pero la amistad pudo más que sus principios. Y entonces esta mujer, él comenzó a decirle cómo podía malversar los fondos de la empresa, cómo ella podía ser más rica y cómo podía darle más oportunidades a sus hijos. Y vendió algo que, aunque aparente, bonito, deseoso, le vendió algo que destruye como el pecado, la vanidad. Y ella comenzó a adquirir bienes. Y ella comenzó a malversar los fondos, hasta el punto en que en un momento dado, de repente alguien comenzó a sospechar, y llegó una auditoría unos años después. Y en la auditoría se descubrió que de alguna manera ella y su amigo estaban quitando los fondos a la empresa, estaban robando. Esta mujer, al ser descubierta, fue que se dio cuenta dónde el pecado la había arrastrado. Ahora había traído vergüenza para su familia, vergüenza para sus amigos, vergüenza para sus hijos y sobre todo vergüenza para con ella. Era una mujer bella, hermosa, educada, pero los pedazos de su vida se caían. Estaba siendo corroída por dentro. Posiblemente lo que sentía en sus venas era fuego de autorrecriminación. Sus pensamientos eran una y otra vez: debes morirte, destruiste todo lo que tenías. ¿Por qué será que el pecado llega a ti y entonces te hace creer que todo está bien, cuando realmente lo que está pasando es que tu vida se está cayendo a pedazos? En este momento, al recordar a esa mujer y sus ojos, ella me pregunta: ¿tú crees que Dios pueda limpiar mi vida, pastor? Entonces yo recuerdo que le dije a ella: no, yo no creo, yo estoy seguro. Comenzamos a hablar sobre su salvación y ella volvió a la campaña y regresó a la campaña una y otra vez, a tal punto que ella tomó la decisión para bautizarse, para entregar su corazón a Jesús. Ella se levantó en su vida. Un tiempo después, yo regresé a esa iglesia. Entonces, esa mujer se acercó a mí muy contenta y me dijo: Pastor Moisés, quiero enseñarle algo. Aquí está mi esposo, aquí están mis 3 hijos. Yo vine a agradecerle a usted porque usted me dijo que Dios podía curar mi vida y Dios curó mi vida. Pero yo regresé al Señor y no solamente me quedé aquí, sino que traje a mis hijos y he traído a mi esposo para que Dios también le diera la salvación a ellos. Y aquí está toda mi familia. Amigos, cuando el hombre volvió a donde Jesús le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Cuando nosotros miramos eso en la Biblia, en el libro de Lucas esa frase aparece varias veces. Usted recuerda cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús. El texto en el capítulo 8, versículo 48 dice: y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Cuando usted va a Lucas capítulo 7, desde el verso 49 en adelante, dice: los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esas dos mujeres, las del flujo de sangre y la que estaba en la casa de Simón, que le estaban juzgando. En el capítulo 18, verso 42, en el capítulo 18, verso 42, tú puedes encontrar también que hablando acerca del ciego que Jesús le devolvió la vista, Jesús le dijo en el verso 42: recíbela, tu fe te ha salvado. Cuando él le dijo a este leproso: levántate, tu fe te ha salvado, no era solamente porque le quitó la lepra, le restauró la vida. Dicho sea de paso, el verbo levantar es la misma palabra que se utiliza para resucitar. Él no solamente estaba enfermo, sino que en vida estaba muerto y Dios lo levantó. Entrega tu corazón a Jesús. Yo quiero que escribas en este momento: yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Ahí, si estás viéndome a través de YouTube o si me estás viendo a través de Facebook, escribe: yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Quiero bautizarme, quiero darle mi vida al Señor. Si estoy hablando para alguien que ha estudiado la palabra de Dios todos estos días, escribe ahí. Si estás en las redes sociales: quiero bautizarme, quiero ser limpio del pecado, quiero que Dios restaure mi vida, quiero bautizarme, quiero tomar la decisión por Jesús. Es lindo saber que aquí en este momento hay una mujer de 99 años que anoche, mientras escuchaba el sermón, entregó su corazón a Jesús. De 99 años. Un joven, los jóvenes predicando, y una mujer de 99 años recibe al Señor en su corazón. Tú también puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Hoy decide entregar tu corazón a Cristo. Decide entregarlo. Dale tu vida a Él. Porque Él fue camino a Jerusalén a morir por ti. Entrégate al Señor. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Gracias por la salvación de esta noche. Gracias porque hay jóvenes escribiendo a través de las redes sociales: quiero ser bautizado, quiero entregar mi corazón a Cristo. Gracias porque hay un hombre que había destruido todo a su paso y solamente ha dejado una estela de muertos en su vida o de cosas destruidas, pero hoy te dice: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti por completo. Gracias por aquella persona seria, humilde, que lo único que le falta es decirte que sí a ti. Por favor, toca el corazón de cada uno de ellos y limpia su vida. Sánalos por tus llagas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.